la inclusión de niños, niñas y jóvenes de las FARC en los procesos educativos y en la vida social y productiva del país. Desde sus inicios, la humanidad siempre ha sabido que su presente y futuro son y serán los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, la escuela se convierte en el principal escenario para la transformación cultural, productiva y social que requiere el país de cara al posconflicto. Es así como a partir de la inclusión en la escuela es que se puede atender con calidad, pertinencia y equidad a las poblaciones. Para lograrlo, ha sido necesario que el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión de niños, niñas y jóvenes de las FARC como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades entre los estudiantes y que ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia. La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales. Parte de la premisa según la cual todos pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones y provea experiencias de aprendizaje significativas. En otras palabras, que todos los niños, niñas y jóvenes de una comunidad determinada puedan estudiar juntos. Las negociaciones entre el Estado y las FARC y la posibilidad de afirmar un acuerdo nos han puesto a muchos en Colombia a soñar un nuevo país. Para el logro de ese sueño se pone a menudo en la educación gran parte de las esperanzas. Se trata de usar la enseñanza de la historia como plataforma para analizar el rol que pueden jugar los niños, niñas y jóvenes en la construcción de una vida cotidiana en paz y, en última instancia, de un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Es cierto que el conflicto ha dejado a todos los colombianos heridos emocionalmente, hayan sido o no víctimas directas. Perdonar lo que ha pasado pasa por construir una nueva comprensión de los hechos que permita superar los impactos negativos que estos han tenido en nuestras vidas. En este contexto, crear una cultura del perdón y la reconciliación en la escuela implica enseñar a los niños, niñas y jóvenes a comprender sus emociones y manejarlas, ser empáticos, asertivos y aprender a perdonar, pedir perdón y reparar. La construcción de un país en paz implica hacer de los espacios educativos entornos protectores para niños, niñas y jóvenes frente a futuras violencias potenciales, mercados ilegales y carreras de delincuencia. La escuela debe servir como espacio de protección de futuros reclutamientos, haciendo de este espacio un remanso de paz y un espacio atractivo para familias, niños, niñas y jóvenes donde valga la pena estar. Los grupos armados ilegales son los principales responsables del reclutamiento infantil. No hay una cifra cierta de los niños que han pertenecido a los grupos armados ilegales. Para el ICBF, unos 6.000 ya fueron desenfilados y se les atribuye a las FARC el mayor número de reclutamiento de niños y niñas menores de 18 años, con un estimativo de un 60%. El otro 40% se lo reparten el ELN y los antiguos paramilitares, llamados ahora bandas criminales. El dato más reciente lo entrega la Fiscalía y es que las FARC reclutaron ilícitamente a 11.556 menores desde 1979. La condición en que se encontraban los niños reclutados es una condición precaria como la de la mayoría de los niños en el país. Condiciones de desprotección del Estado, de la familia y de otras entidades como la escuela. Por eso es necesario garantizar los derechos que le fueron mayormente vulnerados a ellos y que, según la Defensoría del Pueblo y la UNICEF, fueron el derecho a la vida, a la integridad personal, a tener una familia y no ser separado de ella, los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a la protección. Para ello, en consonancia con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, es necesario incrementar la capacidad de las entidades del Estado para proteger y garantizar, en este caso, los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, pues para nadie es un secreto que la desprotección, no solo del entorno familiar, sino del estatal,
ha generado un ambiente propicio para el reclutamiento y la vinculación. Ellos son desesperanza, precario acceso a la educación de calidad, falta de oportunidades para el trabajo digno y falta de programas serios de recreación, cultura y deporte. También falta de programas de formación sexual. Como medida urgente para la inclusión de los niños en la vida social y productiva del país, se hace necesario un acompañamiento continuo, constante a nivel psicosocial, para que se borren o se superen las heridas de la guerra. Los acuerdos de paz, el sueño anhelado de muchos niños, niñas y jóvenes de las FARC en Colombia. Hoy estos grupos ilegales han reclutado cientos de miles de niños alrededor de los años, un reclutamiento forzado y otro voluntario, donde se los han llevado con engaño y cuyo fin de ellos ha sido preparar para la guerra, la violencia, empuñar un arma. Hoy el momento que vive el país es una oportunidad de vida, de estar fuera de la selva, de aquellas zonas de concentración, de estar libre de los horrores de la violencia y lo que genera el conflicto armado. Estos niños y jóvenes merecen una vida mejor, merecen disfrutar de las cosas bellas de la vida, contemplar un bello amanecer, sin la prisa que genera la zozobra de encontrarse con el enemigo en la selva, de estar huyendo de las bombas, de los ataques. Ellos merecen compartir con amigos, reír, jugar, estudiar, ante todo soñar, y no deberían estar empuñando un arma, fabricando bombas, siendo esclavos de su mundo, convirtiéndose en adultos de forma rápida, esclavizados de su vida, de sus sueños, de sus anhelos y esperanzas. Al igual que nosotros, son seres humanos que piensan y desean un mejor bienestar, porque la guerra genera muerte, odio, además envejece el alma y cautiva el espíritu. Y como lo dice Diana Uribe, la paz se construye compartiendo espacios de forma distinta, y para llegar allá lo primero que debemos de hacer es dejar de matarnos, permitirnos ese gran paso que es la paz, porque la paz nos engrandece y cada proceso es un aprendizaje y nos da las pautas para el siguiente. El momento por el cual está pasando el país representa una gran posibilidad de cambiar la página, dejar atrás todo aquel mal recuerdo de guerra, de violencia, esclavitud, muerte, y dejar de vernos como un pueblo que ha vivido a través de los años en medio de la violencia. Yo creo que si se logra la paz, hemos podido vencer muchas barreras. Hemos dado grandes enseñanzas y aprendizajes de que sí es posible alcanzarla y de enseñarle a otros países del mundo que también se pueden lograr, así como muchos de ellos lo han logrado. Entonces, la inclusión de niños y niñas en la sociedad debe permitir el restablecimiento de sus derechos, la protección de unos derechos vulnerados en aquellas zonas de combate, de campamento. Deben de permitir a ellos una vida mejor, estar al servicio de la sociedad, de estar acompañados, de contar con una familia, del acompañamiento del Estado y de permitirse insertarse a una vida laboral. Debemos de cambiar el chip y dejar de señalar a los demás. Si cambiamos de paradigma, hemos cambiado nuestra forma de pensamiento y la forma de visión hacia el mundo. Debemos de prepararnos y no quedarnos en lo mismo. Cambiar significa prosperar, renovar el alma, el espíritu y por ende la sociedad. De acuerdo al video de Diana Uribe, todo pueblo está en condiciones de alcanzar la paz. Podemos darnos cuenta que si hacemos una alusión a la inclusión de los niños y niñas en los procesos formativos y educativos que existen en el país, podemos evidenciar una desesperanza colectiva. ¿Por qué una desesperanza colectiva? Porque en este momento nuestra construcción de visión de paz es muy limitada.
Podemos darnos cuenta a través de la ganancia del no, en donde nuestra construcción o lo que vemos hacia la paz desafortunadamente es algo limitado y supuestamente es algo que no se ha construido en mucho tiempo, pero eso va más allá. Diana Uribe nos pone varios ejemplos en los cuales efectivamente la paz sí existe a través de una visión prospectiva y una visión completamente ejecutable en el transcurso de la historia. Para llegar a esa inclusión de los niños de las FARC, necesariamente tenemos que educar, pero no educarlos a ellos solamente, sino educarnos a nosotros como ciudadanos, partiendo de la educación del maestro, entender qué es lo que ha sucedido con esos chiquitos para que en ese momento estén actuando y se comporten de esa manera. Algunos agresión, algunos frustración, algunos simplemente no quieren ni ver ni pueden ver la diferencia de la vida fuera del cuerpo armado que existe dentro de la guerrilla. Pero al mismo tiempo hay que generar un cambio de paradigma, no solamente, vuelvo y digo, de los niños, sino al mismo tiempo de los formadores, de los educadores, de la sociedad. No solamente es incluir el cambio de formación que existe a través de un aula o a través de diferentes dinámicas para los niños, sino definitivamente incluir no solamente a los niños, sino a la sociedad. La única manera para poder llegar a ese cambio de visión, ese cambio de perspectiva, romper definitivamente paradigmas, es llegar a una transformación, pero una transformación partiendo desde esa educación, desde esas vivencias, desde ese que me toca a mí como niño, como adulto, como maestro, como sociedad. Al mismo tiempo, es necesario hacerle entender a esos niños dentro de la sociedad que no solamente es que ya eso pasó, sino al mismo tiempo tener una memoria histórica en donde efectivamente volvamos a recorrer, pero que volvamos a recorrer con una formación de transformación, con educación, para perdonar hacia el futuro y no volver a cometer los mismos errores, en donde a través de la conciliación exista el perdón, pero eso solamente se logra a través de la resignificación de la violencia, esa educación que debe hacerse sobre todo con los niños de una forma transformadora hacia el arte y hacia la cultura, hacia lo que ellos no han podido desarrollar porque están netamente encerrados en algo tan limitante como es la milicia. La única manera de cambiar eso es formando nuevos paradigmas, una perspectiva de calidad de vida, llegar a una utopía donde omitimos la venganza y el código de guerra que ellos estaban acostumbrados a entender. ¿Cuál es el código de guerra del colombiano, del miliciano, del niño? Es agresión. Simplemente hay que omitir esa agresión y ver una nueva mirada a la sociedad en donde la pluriculturalidad colombiana va a hacerse valedera y efectivamente en los procesos educativos de inclusión, no integración, sino inclusión de los niños, se va a ver representada a través de la paz. El proyecto de investigación que se está efectuando en este momento con mi compañera Eucaris Grajales y mi persona Diana Arango se titula La migración escolar, narraciones y experiencias de vida. Este proyecto de investigación permite comprender las experiencias que vivieron los estudiantes en situación de migración, con el fin de identificar cómo es que los estudiantes y las familias emprenden retos ante circunstancias adversas. Además, posibilita sanar las heridas del pasado, permitiendo impulsar un nuevo horizonte cargado de experiencias como víctimas de las circunstancias de la violencia, donde el aprendizaje es perdonar, olvidar y no quedarse en la victimización, aprendiendo que la vida cambia y que la vida sigue, donde el camino es seguir viviendo, tratando de salir adelante, buscando un mejor porvenir para la familia. Mi proyecto de investigación se titula Imaginarios sociales sobre la participación política de la mujer en Planeta Rica, Córdoba. Este proyecto busca interpretar estos imaginarios
que suponemos se constituyen en una barrera para un disfrute efectivo del derecho a la participación de la mujer. Aunque escapa al propósito académico, el proyecto fue pensado para suscitar un debate sobre el tema en el municipio, empoderar a algunas organizaciones sociales y miembros de instancias como la Mesa Municipal de Víctimas y las Juntas de Acción Comunal, y en últimas, brindar insumos para una política pública en el tema. Es decir, se busca comprender el tema en un primer momento para luego educar y en últimas incidir. Según el decreto 1038, que reglamenta la ley 1732 de 2014, se entiende la educación para la paz como la apropiación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Uno de los derechos humanos que es necesario para garantizar en aras de la transformación social que requiere el país es el de la participación política. La educación para la paz, entendida como un proyecto nacional que busca construir paz, no debería verse solo como un proceso pedagógico al interior de las aulas, sino como una apuesta social mucho más amplia de educación tendiente a la transformación de los imaginarios y la apropiación de la condición de ciudadanos basada en el respeto, exigencia y garantía de los derechos humanos. Desde el proyecto de investigación se pretende aportar elementos de análisis para comprender que si bien es importante contar con un reconocimiento formal del derecho a la participación, más importante aún es su materialización y disfrute, especialmente para las mujeres, que han sido relegadas durante mucho tiempo del ámbito público a través de mecanismos muy sutiles y a veces violentos. La educación para la paz implica pensar y transformar los imaginarios que tenemos sobre la paz, sobre la manera de llegar a ella, no ya por medios violentos, sino dialógicos, y exige pensar en la forma en que los distintos actores debemos involucrarnos. Sin la inclusión plena de las mujeres en lo público, es imposible construir paz por un asunto simple de inclusión, de eficiencia y de garantía de derechos para ellas. Por último, para nadie es un secreto que así como en muchos otros países, en Colombia ha sido crucial el papel de la mujer en la resolución pacífica de conflictos, la preservación de la memoria, la reconciliación y la transmisión de un legado de paz para las generaciones venideras. Mi proyecto, el cual se denomina Sistematización de Vivencias Significativas en Convivencia en Aprendices del Centro de Gestión y Fortalecimiento Empresarial en la ciudad de Tunja, Boyacá, es un proyecto enfocado hacia qué está haciendo las formaciones de ética y qué está generando convivencia como tal. Entonces, cuando hablamos de sistematización, es que efectivamente necesitamos ver una comprensión de las vivencias que han tenido los aprendices, de cómo es que han desarrollado esas vivencias y cómo es que han transformado esas vivencias a través de las formaciones en ética, instruidas por los instructores en ética, los cuales son psicólogos, filósofos y psicopedagogos, que están colaborando y que están formándose a los aprendices en la convivencia, en las formaciones. Y cómo es que eso se converge como tal en lo que hoy llamamos la paz, esa convivencia que cada uno de ellos genera a través de las vivencias significativas que han tenido hasta el momento. Es pertinente, completamente coyuntural con lo que viene siendo los derechos humanos hoy en día y todo lo que tiene que ver con toda la posguerra que se va a dar en un futuro. Es el formar y el entender, hacer entender al aprendiz que efectivamente existe una convivencia y que solamente parte del área de ética y del área del conocerme y saber cómo corresponder a una sociedad partiendo de mí como sujeto, de mi vivencia y transformando todo lo que se encuentra alrededor.